Estamos en el capítulo 15 del libro de Juan. Jesús está dando un sermón a sus discípulos. Habíamos visto que la probabilidad es que Él esté dándoles este sermón camino al jardín del Getsemaní, el Monte de los Olivos. Y el enfoque de su enseñanza ha sido el permanecer en Él. Él ha utilizado la vid y los pámpanos para poder ilustrar su enseñanza a sus discípulos. La importancia de permanecer adheridos a Él, porque separados de Él nada van a poder hacer, nada van a poder llevar. Él ha concentrado su enseñanza en darles a entender de que si ellos están permaneciendo pegados a Cristo, a su verdad, a su palabra, ellos van a llevar fruto. No van a producir, porque el que produce fruto en ellos es el Señor, pero van a llevar frutos. Fruto sobreabundante, fruto del Espíritu. Y vimos la importancia de esto, porque el Padre es el labrador. Jesús les decía así: Él es el labrador. Él es el que trabaja la vid, el que trabaja la enramada. Él es quien va a podar lo que tiene que ser podado, arrancar lo seco, para que el fruto pueda crecer, para que las otras ramas no sean dañadas. Entonces, si ellos de alguna u otra manera pensaran de que separados de la vid van a poder producir fruto en sus vidas, fruto del Espíritu, están equivocados. Más bien lo que van a hacer es secarse, ser infructíferos. Entonces, ese es el enfoque de la enseñanza de Jesús en este capítulo 15, en los primeros versículos que ya vimos, que fue del versículo 1 al versículo 8. Entonces, esto lo vimos aplicado en nuestra vida, de que de la misma manera, si nosotros no permanecemos en Jesús, no permanecemos adheridos a Él, nuestras vidas se secarán, serán infructíferas y no van a servir, no van a ser... no vamos a crecer espiritualmente, no vamos a crecer en nuestro caminar de fe. Ahora, la manera en la que el Padre vimos que Él puede podar a la vid es por medio de la prueba, porque la prueba nos hace crecer en nuestra fe y nos llama a estar apegados a nuestro Señor, y esto va a producir fruto en nuestra vida. Aunque muchas veces no es nada agradable la prueba, pero es la manera en la que Él puede producir fruto en nosotros. Y también por medio de su palabra, porque su palabra nos confronta nuestra vida para que sea limpiada de todas aquellas áreas en nuestras vidas que están siendo infructíferas, que están secas, que pueden dañar el fruto que Él quiere producir en nosotros. Y el enfoque principal del que permanezcamos en el Señor para llevar fruto, lo tenemos en el versículo 8, que dice: en esto es glorificado mi Padre. O sea que es para que el Padre sea glorificado, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vemos entonces que Él deja claro que el permanecer apegados a Él es con el propósito de que lleven mucho fruto, porque el principio del capítulo dice que el propósito es que lleven fruto, para que sean limpiados y lleven más fruto, y después en versículo 8 para que lleven mucho fruto, y esto apunta al crecimiento y la madurez de la vida espiritual del creyente, porque conforme vaya creciendo y vayan desarrollando su vida espiritual apegados al Señor. Y cuando habla acerca de permanecer, es permanecer en obediencia a sus palabras. No es nada más en oración, no es nada más viniendo a la iglesia, es permanecer en su palabra, haciendo su voluntad.
Entonces, veámoslo de una manera práctica. Si los discípulos que tienen la tarea de difundir el Evangelio de salvación en el libro de Hechos después de la ascensión del Señor, si ellos no permanecen apegados a su palabra, a sus mandatos, a su verdad, probablemente muchos creyentes hubiesen estado en peligro de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Pero era necesario que ellos permanecieran apegados a su verdad para que esto produjera fruto en lo que ellos estaban haciendo. Y era necesario, era la importancia de permanecer en el Señor, tanto en este tiempo, porque eran los instrumentos que el Señor iba a usar para fundar su iglesia del Nuevo Testamento, a como es importante el día de hoy que permanezcamos nosotros apegados también a su palabra para no desviarnos a falsas doctrinas. Apegados a su verdad, a su palabra, para que haya fruto en nosotros, fruto de su espíritu. Entonces, de esta manera es como llegamos a ser discípulos del Señor, conforme vamos avanzando y madurando. Porque el creyente inmaduro no anda buscando ser un discípulo, busca ser un seguidor inicialmente, pero es necesario que vaya creciendo, porque el que en el espíritu, en su vida de fe, no crece, retrocede, no se estanca, retrocede, o avanzas o retrocedes. Entonces, por eso es que el propósito de permanecer en el Señor es que podamos crecer y madurar en el Espíritu, para poder ser así sus discípulos, instrumentos útiles para su obra. Muy bien, todo con el fin de que el Padre sea glorificado, no usted ni yo, ni los discípulos, sino el Padre. Así que a partir del versículo 9 retomamos nuestra enseñanza, nuestro estudio acerca de este capítulo. Leemos y dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Vemos que continúa la palabra permanecer. Ahora ya no solo lo ha utilizado permanecer en la vid, sino que ahora lo amplía a permanecer en su amor, ¿verdad? Continúa diciendo: si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, veamos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es como que nos está dando el preámbulo acerca de cómo poder permanecer. ¿Cuál es el vínculo de permanencia? El amor. Y en versículo 10 nos dice cómo hacerlo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Entonces, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. O sea, nos está guiando a cómo verdaderamente podemos expresarle a nuestro Señor nuestro amor a Él. ¿Cuál es su lenguaje de amor? Y nos da el ejemplo en su propia vida. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, vamos a ver si comprendemos cómo podemos permanecer en el amor del Señor, cómo podemos expresarle nuestro amor a Él. Obediencia, ¿verdad? Esto fue lo que Jesús hizo. Él guardó los mandamientos, o sea, la directriz, la voluntad, el corazón y el propósito que Dios tenía para Él. Él lo guardó, o sea, lo puso en práctica. De esto se trató su vida, de caminar en obediencia en todo momento, en sumisión a la voluntad del Padre. Y entonces, de esta manera, Él está expresándole al Padre su amor. Y es de la misma manera en la que quiere que nosotros podamos expresarle nuestro amor a Él. Y esta es la cosa, que muchas veces la iglesia se enfoca en cómo el Señor nos ha amado, cómo Él nos ama, cómo nos ama, y el amor que nosotros recibimos
Pero aquí nos está hablando acerca de cómo dar, cómo regresar, cómo responder y corresponder a este amor. Porque de eso se trata la relación, ¿verdad? Dar y recibir. Y Jesús aquí les está enseñando a sus discípulos cómo pueden dar amor. No por medio de la adoración, de palabras poéticas, hermosas, sacrificios y ofrendas, no. Obediencia. ¿Usted quiere verdaderamente amar al Señor? Sea obediente en hacer su voluntad. ¿Cuesta? Sí, pero para eso Él envió al Consolador, al Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos guía a toda verdad, que nos alimenta, nos recuerda sus palabras. Ahora, versículo 11, Él dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabe? El Señor se goza y se deleita en nuestra obediencia. Y no solamente Él se deleita en esta obediencia, sino que también da su gozo, pone su gozo en nosotros. Entonces, vea qué interesante. Ya les ha prometido un futuro glorioso. Les ha prometido que Él los va a guiar porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna otra manera para poder llegar a Dios, solamente por medio de Jesucristo. Les ha prometido de que si ellos oran conforme a su voluntad al Padre, Él lo hará, cumplirá su petición. Les ha dado la promesa del Espíritu Santo. También en el capítulo anterior les ha dado su paz. Y ahora, ¿qué es lo que les dice? Mi gozo. Fruto del Espíritu. Todo esto va ligado fuertemente con el fruto del Espíritu. Entonces, ¿ven la importancia de permanecer en el Señor? De estar apegados a Él. Porque cuando estamos apegados a Él, Él nos da su paz, su gozo, esperanza, hace crecer nuestra fe como creyentes. Ese es el objetivo. Está equipándolos con todo lo que los discípulos necesitan para poder difundir el Evangelio de salvación, para poder crecer y comenzar a construir la iglesia, el cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero es necesario que ellos tengan todo esto. Jesús lo sabe. De lo contrario, no se los hubiese dicho, no se los hubiese prometido. Versículo 12. Antes de continuar, solamente para hacer una diferenciación entre el gozo y la felicidad, porque son cosas distintas. La felicidad está replegada a cómo está usted anímicamente. Si usted emprendió un negocio, un plan y todo salió bien, usted está feliz. Pero si no, usted se entristece. Está ligado a las emociones, al alma. El gozo, ¿no? El gozo depende del Espíritu de Dios, que le recuerda una y otra vez acerca de su salvación, acerca de su gozo, acerca de su paz, acerca de que puede descansar en Él. Ese es el gozo, diferente a la felicidad. Y sabe, muchas veces este mundo trata de vendernos el gozo por medio de cosas materiales, la paz por medio de cosas materiales, emocionales, pasajeras. Pero la verdad es que la verdadera paz y el verdadero gozo solamente lo podemos encontrar en el Señor, por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? Y esto es, el gozo y la paz es fruto del Espíritu, es producto del cuidado que el Señor le da a la vid, a los pámpanos, le da a sus ovejas, a sus discípulos. Él guarda nuestros corazones, ¿sabe?
Por eso es que necesitamos aprender a escuchar su voz, estar apegados a Él para que Él traiga de su paz y de su gozo en todo momento y cuidar ese fruto en nuestra vida. Ahora en versículo 12, Él dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En versículo 12 dice: este es mi mandato. ¿Y qué es un mandato? De acuerdo con el diccionario, es una orden dada por un superior. Pero en este caso, no es solamente una orden, sino que podemos interpretarlo como Él nos está expresando su deseo, su voluntad. Eso es lo que el Señor nos está hablando acá, que este es su deseo, su voluntad, de que se amen unos a otros, no con el estándar del amor que este mundo nos da, sino con el estándar con el que Él nos ha amado. Y la palabra de amor acá es ágape, un amor incondicional. Y bueno, en 1 Corintios capítulo 13, usted lo puede estudiar en casa, este es el estándar del amor de Dios. Y ese es el estándar que Él nos pone acá, que debemos de cumplir. Que podamos amar a nuestros hermanos unos a otros, a pesar de cualquier cosa. Porque, a ver, debemos comprender que cuando el Señor nos habla acerca de que es un mandamiento, o sea, es un mandato, es su deseo, es su voluntad, no depende de si usted siente o no siente, no es una sugerencia, no es una petición que Jesús les está dando a sus discípulos. Él les está dando un mandato, una orden. Entonces, no se trata acerca de si siento o no siento, amar o no amar. Ahora, no quiere decir que usted va a llegar y va a reconciliarse con aquella persona que ha destruido su corazón o que ha dañado su vida o que ha hecho obras o ha hecho cosas que han lastimado su vida, pero sí nos sugiere de que podamos honrar, orar, interceder a la manera en la que Jesús lo hizo por sus enemigos. Entonces, ese es el estándar al que el Señor está llamando a sus discípulos. Amar sobremaneramente, no con el entendimiento, sino con la sabiduría que el Señor le da por medio de su Espíritu Santo al creyente. Ese es el estándar. Ahora, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, el Señor va a dar su vida por cada uno de ellos. Se los va a demostrar. Con esto les está queriendo decir: ustedes son mis amigos. Pero también vemos una condicionante. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A ver, muchas veces escuchamos personas decir: es que Jesús es mi mejor amigo, el Señor es mi mejor amigo. Pero la pregunta correcta es: ¿el Señor te considera su mejor amigo? ¿El Señor te considera su amigo? Esa es la pregunta. Eso es en lo que debemos de meditar. ¿Verdaderamente el Señor considera que yo soy su amigo? ¿Cuál es la condicionante? Somos sus amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, cumplir con su palabra. Obediencia, nuevamente. Porque de eso se trata. Más que sacrificios, más que obras, buena voluntad, buenas intenciones.
Obediencia. Ese es el lenguaje del amor para el Señor. La obediencia. Es la manera en la que lo demostramos. La obediencia. Un versículo continúa, versículo 15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué amigo más incondicional que es nuestro Señor? Porque Él nos da a conocer la voluntad del Padre por medio de su palabra. Aquí en las Escrituras es evidente, tenemos lo que sale del corazón del Padre. Él nos considera amigos cuando venimos a su palabra, obedecemos a ella y Él nos revela lo que hay en el corazón del Padre. Pero si no venimos a estudiar su palabra, no vamos a saber qué es lo que el Padre quiere, cuál es su deseo, cuál es su voluntad. Si no venimos a su presencia, no lo vamos a saber. Y si no permanecemos apegados a esto, vamos a continuar nuestras vidas secos, infructíferos, separados del Señor. Entonces, qué importante es permanecer apegados al Señor para ser considerados sus amigos. Y sabe cómo el Señor ejemplifica de que Él permaneció obediente hasta el final y de cómo cuesta y cómo le costó también a Él ser obediente hasta el final. En Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús ya está en el jardín de Getsemaní y hace una oración con estas palabras. Dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase lo que tú quieres y no lo que quiera yo. Esa es una evidencia completa de cómo Él estaba luchando con su obediencia a este momento. Pero aún así fue sumiso a la voluntad del Padre. Y sabe, deberíamos de agregar esto en nuestras oraciones cada vez. Pero hágase, Señor, tu voluntad, lo que tú quieres y no lo que quiera yo. Esa debería ser una frase que continuamente esté en nuestras oraciones, para que nos ayude el Señor a caminar en su voluntad, en obediencia, en su amor. Y este amor no estuvo condicionado a que si eran buenos, malos, amigos o enemigos. Fue incondicional. Nuevamente en versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. El siervo, ¿qué hace? Se limita a obedecer, sin detalles, ni por qué, cuándo, cómo, nada, no sabe los detalles. Recibe la orden y debe cumplirla. Pero el Señor dice que ya no nos llamará siervos, sino amigos. Porque nos da a conocer los detalles que hay en el corazón del Padre y nos enseña cómo amar al Padre. También, cómo podemos expresarle nuestro amor a Él. Cómo Él se siente amado por nosotros. Cómo podemos responder a eso. Porque el error que muchas veces cometemos, ¿sabe? Es que pensamos de que podemos expresarle nuestro amor a otra persona o al Padre según nuestro entendimiento. Tal vez esa no es la manera, no es la línea, no es el lenguaje en la que la persona recibe amor. Y la única manera de saber esto, ¿sabe? ¿Cómo es? Teniendo intimidad,
compañerismo, conociendo a la persona, conociendo a nuestro Señor. Y gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que nos guía en esto también, en saber cómo conocerlo, cómo poder tener y llevar esta relación de amor. El Espíritu Santo nos guía. Entonces, si usted ama al Señor, el mandato es: ámense unos a otros en obediencia, como el Señor nos ha amado. Versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Lo que tenemos acá es la elección divina, ¿sabe? El Señor ya los eligió a ellos tiempo atrás, desde la eternidad. Pero el hecho de que el Señor los haya elegido no quita la verdad de que ellos tenían una responsabilidad de responder a su elección, siguiendo a Jesús. Y esto aplica para nosotros también, ¿sabe? Si hoy estamos aquí es porque el Señor nos ha elegido. Pero debemos de responder a su elección, porque si no, de nada sirve. Debemos de responder, esa es nuestra responsabilidad, responder a la elección que el Señor ha hecho de nosotros, poniendo nuestra fe en Él. Pero el punto acá es que el propósito con el cual Él los ha elegido para comenzar a construir la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia del primer siglo, es que vayan, o sea, sean enviados y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál fruto? Fruto del Espíritu. No fruto de la carne, sino fruto del Espíritu. Parte de esto es gozo, paz, mansedumbre, fe, que su fe crezca, esperanza, fruto del Espíritu en sus vidas, para que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué? Porque si el fruto del Espíritu está en la vida de los discípulos, en la vida del creyente, entonces usted y yo vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a saber cómo orar correctamente, ya no basados en nuestros deseos, no basados en nuestros propios intereses, sino basados en la voluntad del Padre. Y todo lo que pidamos en su nombre, o sea, a nombre de Él, es como cuando usted va a la pulpería y pide fiado. Dice, a nombre de, bueno, uno pequeño decía, a nombre de mi mamá o a nombre de mi papá. Algunos se aprovechaban de eso, ¿verdad? A nombre de mi papá, de mi mamá, y después él venía y pagaba. Pero usted pedía lo que supuestamente era la voluntad de nuestros padres, ¿verdad? El arroz, los frijoles, etcétera, y ahí iban apuntándolo. Bueno, algo así es lo que el Señor les está diciendo acá. Ustedes van a pedir a mi nombre delante del Padre. Y si esto es la voluntad del Padre, entonces yo lo haré. Termina el versículo 17, esto os mando, de nuevo, no es de sentir, es de obedecer, que os améis unos a otros. Y hasta aquí, todo ha sido promesas hermosas de esperanza, de fe, del crecimiento y la madurez del creyente, de recibir su paz, su gozo. Pero hay una razón. Hay una razón, y es porque cuando el Señor ascienda a los cielos y los discípulos comiencen su tarea, su labor de llevar y difundir la palabra del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, se van a topar con persecución, prueba, dolor,
amargura. Donde quiera que vayan, no los van a estar esperando con un cartel de bienvenida, con los brazos abiertos, sino que van a haber oposición. Entonces ahora comprendemos por qué el Señor los está equipando con todo esto, para que ellos estén listos y preparados y permanezcan firmes en medio de todo lo que se van a enfrentar más adelante, en medio de la oscuridad a donde van a ser introducidos. Y esto, aplicado a nuestras vidas hoy, es de que podemos comprender por qué el Señor nos prepara y nos da su Espíritu Consolador. Y no llevaría el nombre Consolador si no necesitáramos consuelo en medio de este mundo. No nos daría de su paz y de su gozo si no fuese que lo ocupáramos en medio de este mundo. No nos daría esperanza de un futuro glorioso en la casa de nuestro Padre si no la necesitaríamos en medio de este mundo. Porque eso es lo que le espera al creyente. Solo que hay lugares y hay cristianos que no quieren hablar del tema. Piensan que todo es abundancia y promesas y la fidelidad y alegría y el gozo. Hay prueba, hay dolor y no es fácil. La vida del creyente no es fácil. Y es de valientes porque verdaderamente el valiente sabe reconocer de que necesita ayuda, de que necesita del Espíritu Santo, de que necesita del Señor, de que necesita permanecer apegado a la palabra de Dios. El valiente reconoce esto y por eso es que permanece firme. Versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que tranquilos, si a ustedes les va a pasar, no se olviden de que a mí ya me pasó antes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, que por causa de que los discípulos le han dado la espalda a este mundo de esclavitud y de pecado, ahora el mundo los detesta, los aborrece. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado sus vidas. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra? Veamos. Acordaos de la palabra en versículo 20, que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. O sea, no lo tome personal. No se lo tome personal, es por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Por eso van a ser aborrecidos. Porque no es acerca de ellos, no es un problema personal, es acerca de a quién representan. Representan al Hijo de Dios, representan al Mesías, aquel que expuso el pecado de este mundo y quien pagó el precio para que todo aquel que se arrepiente y venga a Él pueda tener libertad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de este mundo. Entonces, esto es una cucharada de realidad. No nos hagamos falsas expectativas de que todo en este mundo va a ser pura paz y armonía, sino que va a haber oposición. Porque nuestro objetivo es seguir a nuestro Señor Jesucristo y va a haber oposición en todo lugar acerca de esto. El Hijo de Dios expuso el pecado de este mundo y por eso fue aborrecido y por eso lo van a crucificar. Así que a nosotros también, usted no es mayor que nuestro Señor Jesucristo. Usted también pasará por tiempos de prueba, de dolor,
de oposición al Evangelio. Es la promesa que estamos viendo acá. Versículo 23 dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es interesante porque Jesús verdaderamente, Él hizo obras que jamás habían estado archivadas en las Escrituras. No habían estado ahí escritas, como la sanidad del joven, del hombre que nació ciego, como el resucitar a un muerto después de 4 días, cuando ya su cuerpo estaba en descomposición, y aún así no quisieron creer. Por medio de sus palabras, Él les hablaba verdad y sabiduría, les exponía las Escrituras y les daba una verdadera interpretación de la Escritura, de las profecías, y aún así no quisieron creer. Los hombres decidieron resistirse a ello en aquel tiempo, y no es diferente el día de hoy, porque los hombres hoy continúan resistiéndose a la verdad y quieren creer a su manera. Quieren llevar el cristianismo a su manera, su relación con Dios a su manera. Pero recordemos, nada es acerca de nosotros, todo es acerca de Cristo, es acerca del Padre. Así que, de nuevo, el Señor está siendo claro con sus discípulos. Los van a perseguir, van a sufrir, no se hagan falsas expectativas. Ustedes necesitan del Espíritu Santo, necesitan de mi paz, de mi gozo, de mi esperanza, de la fe. Necesitan de que el Padre cuide de ustedes, porque todo esto es a lo que se van a enfrentar. Amén. Y esto no solamente a sus discípulos, también para cada creyente el día de hoy. Versículo 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estamos viendo acá que el enfoque es el testimonio. Un testimonio conjunto entre el Espíritu y el hombre. Porque es necesario que el Espíritu Santo primero testifique, le recuerde al hombre las palabras del Señor, lo que Él ha hecho, para luego el hombre poder testificar también. Y los discípulos estuvieron desde el principio, estaban atestiguando de todas las obras y las palabras de Jesús, pero su testimonio no hubiese sido eficaz si primero no hubiese venido el Espíritu Santo a sus vidas para recordarles y testificar acerca de estas cosas. ¿Y sabe cuál evidencia tenemos acerca del testimonio de ellos y el testimonio del Espíritu Santo en sus vidas? Los 4 evangelios. Porque los discípulos fueron los que escribieron esto, inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo para recordar cada palabra del Señor, sus obras y las intenciones y el propósito que tenían. Entonces, de esta misma manera nosotros debemos caminar apegados al Señor, a su verdad, en amor, a su palabra, para que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe a testificar acerca de la verdad. Entonces, hermanos, de nuevo, aprendimos que es necesario permanecer apegados al amor de Dios, o lo que es igual, permanecer obedientes a sus palabras, porque ese es el lenguaje del amor para el Padre, la obediencia. Y si permanecemos caminando en su obediencia, entonces vamos a comprender cómo es que podemos amarnos unos a otros. En su amor, en su verdad. Y si permanecemos adheridos a su palabra, Él nos promete su gozo, su paz. ¿Por qué? Porque solamente en su voluntad podemos encontrarla.
por medio de su Espíritu Santo. Y muchas veces la obediencia nos va a llevar a cruzar por medio de valles de sombras de muertes, por lugares oscuros de dolor, pero mejor sufrir siendo obedientes que desobedientes. ¿Por qué? Porque encontramos consuelo, paz, gozo, su amor. Por el otro lado, cuando sufrimos por desobedientes, encontramos sí, su gracia, su misericordia. Pero yo prefiero su gozo, su paz, su todo siendo obediente que desobediente. Entonces permanezcamos en su verdad, permanezcamos obedientes a su palabra. Importante también, no hay testigo más fiable que aquel que ha conocido y experimentado verdaderamente al Señor en su vida, antes de predicarlo. Entonces el ánimo también en esta mañana es que vengamos, conozcamos a nuestro Señor, tengamos intimidad con Él por medio de la palabra de Dios, meditando en ella, por medio del Espíritu Santo en oración, para conocerlo, para que el fruto comience a crecer en nuestra vida. Podamos conocerlo más y más y más a Él, experimentarlo así como sus discípulos lo hicieron, para luego comenzar a testificar acerca de Él con toda propiedad, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque de eso se trata el testimonio, ¿sabe? Mi testimonio no es acerca de mí, es acerca de cómo la obra del Señor se perfecciona en mí. ¿Cuál es su obra en nosotros? Y esta es una promesa fiel que encontramos en el Nuevo Testamento, que aquel que comenzó la buena obra del Señor en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, de nuevo, obediencia, permanecer en su amor, y amarnos unos a otros, conociendo al Señor en intimidad, sabiendo de que Él va a continuar su obra en nosotros, para que testifiquemos de Él. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu bondad. Señor, nos gozamos en tu presencia porque sabemos de que tú eres bueno en todo tiempo, Señor, y tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta en tu tiempo, Señor, y descansamos en esto, de que tú tienes control de todas las cosas. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos recuerde continuamente acerca de tus favores, de tus beneficios, y que eso alimente nuestra alma, nuestro corazón, llenándola de esperanza, de gozo, de paz, sabiendo que tú eres fiel por siempre, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.